Ahí está. Ahí está Jorge Fitz. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Espero que bien. Pues vamos a comenzar. Miren, déjenme cerrar aquí. Ahí está. Pues vamos a continuar con el sensor FTMG. Es un sensor que, como sus siglas lo indican o como su nombre lo indica, es un sensor de flujo, de temperatura y de medición de estos parámetros en gases. Puede ser aire, puede ser argón, nitrógeno, dióxido de carbono, etcétera. Entonces, hemos visto ya dos partes de esta presentación de este sensor y el día de hoy es la tercera parte que habla un poquito de lo que es la configuración de este sensor. Algunas partes importantes que ustedes deben de conocer, pues para comentarle al cliente, para hacer la vida más sencilla, ¿no? Y vamos a comenzar. Obviamente no es una configuración total al 100% de todo lo que el sensor puede hacer, no. Son nomás algunos puntos que yo consideré relevantes que ustedes lo sepan. Entonces, vamos a comenzar y comenzamos con, déjenme darle entrada a esta persona, ahí está. Con que este sensor tiene web server y nos dice aquí que cada FTMG tiene un servidor web integrado, o sea, un web server, que permite visualizar las mediciones de datos y configurar ajustes directamente en su propio navegador. O sea que aquí metiendo nosotros al web server podemos visualizar y también configurar ciertos ajustes de este sensor. Y este web server pues necesita contar a su vez con una interfase una interfase de usuario, una interfase web que se puede acceder a, entonces dice aquí, se puede acceder a través de la interfase web, por ejemplo, para parametrizar el dispositivo o para visualizar datos de proceso. Lo que les decía, ¿no? Es la ventaja del web server que nos permite entrar, por decirlo así, al sitio del sensor para poder visualizar, para poder visualizar los parámetros y al mismo tiempo parametrizarlo. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, abra un navegador web. En la página de direcciones ingrese la dirección IP del sensor o el nombre de host del sensor. Nota si ha cambiado el puerto predeterminado del servidor, que es el 80, entonces el nuevo puerto debe especificarse explícitamente, especificando en la URL. Pues aquí vienen los datos con los que se hace la entrada al web server del sensor. Es todo esto, miren. Todo esto es lo que debemos de poner y de esa manera podemos entrar a ver la parametrización del sensor o hacer nosotros una nueva configuración también. Autorización del web server. Para ver la funcionalidad completa de la interfase web y parametrizar el dispositivo, es necesario iniciar la sesión. Para hacerlo, haga clic en ejecutar en la interfase web. Se abrirá una ventana de inicio de sesión. Seleccione mantenimiento como nombre de usuario e ingrese la contraseña predeterminada. La contraseña predeterminada es la contraseña que trae el sensor ya de fábrica. Y en este caso la contraseña de fábrica es Airflow Sensor. Airflow Sensor, todo pegado. Lo veo aquí con minúsculas y sin espacios. Airflow Sensor, sin mayúsculas. Nota. Después de iniciar la sesión por primera vez, cambie la contraseña y asigne una contraseña segura. La contraseña es la que nosotros vamos a determinar, la que nosotros vamos a manejar, la que nosotros vamos a recordar, ¿no? Para poder entrar a este sensor. La contraseña debe tener al menos 10 caracteres y contener mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Fíjense, esta contraseña, pues sí, realmente es muy segura. Con todas esas características que nos piden, se vuelve una contraseña muy segura. Cambie la contraseña de la interfase web en el web server, en la página Cambiar contraseña. La contraseña del web server solo se puede cambiar a través del web server.
La contraseña no se almacena como texto sencillo en el sensor, pero se puede restablecer al original Airflow Sensor a través de la pantalla del sensor. Fíjense, o sea que a través de la pantalla del sensor, presionando los botoncitos, podemos nosotros cambiar, o más bien restablecer la contraseña original, la contraseña de fábrica, que es Airflow Sensor. Actualización de firmware. El firmware del sensor se puede actualizar a través de la interfase web. El archivo de actualización del firmware en formato zip se carga y se verifica a través de la interfase web. Hasta ahorita lo hemos verificado nada más, ¿eh? Si la comprobación tiene éxito, el archivo de actualización se transmite al sensor. Después de la transmisión, se reinicia el sensor y se verifica la actualización. Y luego se instala en el sensor. Pues ya que se hizo toda esta verificación es cuando se instala en el sensor. Este proceso dura unos 2 minutos, es relativamente, digamos, largo para que no se desesperen. Tomen en cuenta 2 minutos. A continuación, el sensor se reinicia. La configuración del sensor se conserva durante la actualización del firmware. O sea, si el sensor, y hemos hecho en él esta actualización de firmware, el sensor no va a perder su configuración. Simplemente va a actualizar el firmware, pero va a seguir en él la configuración que ya habíamos hecho. Grabador de datos. ¿Se acuerdan que este sensor habíamos dicho que puede grabar los datos que está leyendo? Puede grabar hasta 7 días de datos, dependiendo del intervalo de adquisición de datos que nosotros le pongamos. Los datos del proceso se pueden registrar a través de la interfase web y descargarse como un archivo CSV. Un archivo CSV es muy semejante a un archivo tipo Excel. Prácticamente yo no veo diferencia, prácticamente es lo mismo, pero bueno, a lo mejor los que saben más de este asunto ven la diferencia entre un Excel y un CSV. La duración del registro es limitada y depende del intervalo de registro seleccionado, es lo que comentábamos, y el contenido del registrador, o sea, cuántos datos vamos a poder grabar, pues depende de qué tengamos ya adentro del registrador anteriormente grabado. A lo mejor ya está casi lleno y nos va a caber muy poco, o si está vacío, pues nos va a caber los datos de 7 días. Pero eso también va a depender del intervalo de registro. El intervalo de registro, o cada cuándo vamos a tomar un dato para guardarlo, puede ser cada segundo, cada 2 segundos, cada 5 segundos, cada 10 segundos, etcétera. Dependiendo de la configuración, puede variar desde 60 minutos hasta 7 días. O sea, obviamente, si vamos a poner un tiempo de adquisición de datos muy corto, por ejemplo, de 1 segundo, pues yo creo que en ese menú es donde vamos a durar únicamente 60 minutos almacenando datos. Ahora, si ponemos el tiempo más largo que disponemos, por ejemplo, 60 segundos, pues en ese lapso, en ese intervalo de registros donde podremos durar hasta 7 días guardando datos. El intervalo de registro se puede configurar en 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos, 30 o 60 segundos. El último valor por intervalo de registro siempre se guarda. Cuanto mayor sea el intervalo de registro seleccionado, más tiempo se podrán registrar los datos. Claro, es obvio. Se pueden almacenar únicamente las dos variables de proceso, flujo volumétrico y presión. Son las dos variables que podemos guardar, flujo volumétrico y presión. O bien las 8 variables de proceso. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que con el sensor podemos ver hasta 8 diferentes variables. Si queremos grabar las 8 variables de proceso, pues se puede hacer. Pero ¿qué resulta? Pues que obviamente podemos guardar menos datos, porque estamos metiendo cada vez 8 variables de proceso de golpe. Las variables se pueden registrar como un contenido del registrador. Si las 8 variables del proceso se registran simultáneamente, la duración del registro es acortado.
Claro, se acorta el tiempo porque no es lo mismo bajar un dato que bajar 8 datos por vez. La grabación se puede detener manualmente. Hay una operación que se llama detener grabación o automáticamente cuando la memoria está llena. Pues sí. El archivo CSV se puede descargar usando el botón descargar último archivo de registro. Entonces todo eso lo podemos hacer a mano. Nosotros podemos buscar esas informaciones y descargarlas. El display, miren, el display, lo que podemos ver del display, lo que podemos comentar del display, es que puede mostrar 4 páginas diferentes en el nivel horizontal. ¿Esto a qué se refiere eso del nivel horizontal? Recuerden ustedes que tenemos 4 botones abajo del display que nos permiten manejar un desplazamiento horizontal o un desplazamiento vertical. Tenemos 2 botones para movernos a izquierda o derecha y tenemos otros 2 botones para movernos arriba o abajo. Entonces, en este caso estamos hablando de las 4 páginas que se pueden ver a nivel horizontal. La página en la que se encuentra el usuario se muestra en la parte inferior de la pantalla. ¿Y qué vemos en estas 4 pantallas? Bueno, pues vemos el display de la medición 1 y el display de la medición 2. Y uno va a estar en la parte de arriba del display y otro va a estar en la parte de abajo. Nos muestra una historia, en este caso cada 60 minutos estamos tomando datos y es lo que nos puede desplegar aquí en esta página el display. En la otra nos muestra eventos, información, alarmas, errores, etc. Y finalmente en la última página nos muestra el hostname, el IP address, la subnet mask y la dirección MAC del equipo. Es lo que nos muestran estas cuatro pantallas. Aquí nos dice páginas del display, página 1, visualización de los datos actuales de valores medidos. O sea, lo que va midiendo, lo que nosotros le dijimos que midiera, eso es lo que nos está mostrando en la pantalla número 1. Se pueden mostrar hasta 6 valores medidos diferentes en el nivel vertical, que puede ser display 1, display 2 y display 3, que son los que podemos activar como para desplegar 2 valores cada uno de ellos. Se puede configurar libremente qué valores de medición se muestran y en qué posición. O sea que por ese lado no tenemos registro, no tenemos limitantes. Lo que nosotros queremos ver que nos despliegue el sensor lo podemos elegir y lo podemos también poner ya sea en la parte de arriba o en la parte de abajo sin restricciones. Ejemplo, configuración de la pantalla de inicio 1.1. Vamos a ver, este es un ejemplo de la pantalla de cómo configurar esto, ¿no? En el submenú páginas vemos el display 1 arriba, o sea, ¿qué queremos que salga en el display 1 en la parte superior de la pantalla? Selecciona el valor medio y el valor a mostrar. O sea, podemos seleccionar cada uno de esos dos. En el submenú, otra vez, páginas y display 1, pero la parte de abajo ahora de la pantalla, mitad inferior de la pantalla, seleccione el medidor que se mostrará. O sea, qué valor queremos ver que se demuestre, que se despliegue ahí, ¿no? En la página 2 dice aquí visualización del historial de un valor medido. Los diferentes intervalos de tiempo, 60 minutos, 24 horas o 7 días, que es lo que más dura nuestra captación de datos o nuestros datos que se guardan, se demuestran en la parte vertical, se muestran en la parte vertical, o sea, por ahí los podemos encontrar con los botones verticales. En el submenú Display History, seleccione el valor medido que se mostrará. O sea, hay que detectar el valor que queremos que se demuestre. En la pantalla, en la página número 3, visualización de información actual, mensajes de advertencia, error. O sea, aquí vamos a ver mensajes de advertencias. En la página 4, información adicional como calidad de la señal, dirección IP, versión de firmware, etc. Entonces nosotros podemos elegir qué información queremos que nos muestren estas 4 pantallas que tenemos disponible y eso pues obviamente va a ser nuestro trabajo más sencillo. Otras configuraciones de la pantalla.
Optimización de la legibilidad. En el submenú rotación, configure las visualizaciones a 0, 90, 180 o 270 grados para garantizar una óptima legibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si nosotros presionamos este botón que se llama rotación, cada vez que lo presionemos, nuestro display va a cambiar no de orientación, de dirección, vamos a decir, va a girar 90 grados. O sea que en el principio, cuando tiene 0 grados, pues vamos a decir que la parte de arriba del display pues está a las 12 del día, vamos a decir. Cuando se presiona este botón una vez, el display gira 90 grados, rota 90 grados, y digamos que lo que anteriormente era la parte de arriba ahora va a quedar en las 3 de la tarde. O sea, si tuviéramos un reloj, si tuviéramos un reloj pues como guía, ¿no? Si le ponemos otra vez, pues va a quedar a 180 grados o va a quedar de cabeza. ¿Esto por qué? Porque no sabemos cómo va a quedar instalado nuestro sensor en un momento dado. Entonces, dependiendo de donde nosotros lo vayamos a hacer la lectura, pues puede haber sido que quede de cabeza y la lectura puede resultar un poquito complicada, pero si nosotros giramos el display, la manera en que el display despliega la información, pues entonces va a quedar perfecto utilizando este botón de rotación. Esto es bastante cómodo, ¿eh? Este botón de rotación. Tiempo hasta que se activa el salvapantallas. Miren, esto también está bueno. En el submenú salvapantallas establezca el tiempo de activación de salvapantallas. No sé qué será el salvapantallas, no sé si tenga alguna imagen o algo así por el estilo. Yo supongo que sí. Y nosotros podemos elegir el tiempo que va a durar el display, digamos, encendido hasta que se active el salvapantallas. Tiempo hasta que se apaga la pantalla, o sea, también podemos apagarla. En el submenú Auto Off, configure el tiempo de apagado de la pantalla para garantizar una mayor vida útil de la pantalla. O sea, fíjense cómo este sensor realmente tiene muchas cosas muy interesantes. Es un sensor muy completo en cuanto a sus mediciones, pero también es muy completo en cuanto a lo que nos puede dar, digamos, no relacionado propiamente a la medición, sino simplemente como un valor agregado. Brillo en tanto por ciento. En el submenú brillo, ajuste el brillo en tanto por ciento. O sea que si nosotros queremos ajustar el brillo de la pantalla para que no brille de más, para que no esté muy opaca, por ejemplo, pues podemos ajustar el brillo en un tanto por ciento, del 0 al 100%. Asignación de un PIN de 4 dígitos para protección de operación y o manipulación. Ustedes saben que muchas veces a los operadores de las máquinas les da mucha tentación ver estos displaycitos y si le ven por ahí botones, peor todavía, porque le pican y le mueven y le hacen en un afán de, pues posiblemente de aprender a manejar estos productos. Pero pues es difícil aprenderlos a manejar así sin una previa capacitación. Entonces, normalmente lo que pasa es que estas personas desconfiguran estos sensores, que ya vimos que tiene pues muchos parámetros de configuración para hacer el funcionamiento más sencillo del sensor, más cómodo a fin de cuentas. Pero pues ellos como no saben qué moverle o qué picarle, pues simplemente lo desconfiguran. Entonces para evitar esto, podemos meterle un password de 4 dígitos mediante el cual vamos a bloquear los botones, no van a funcionar y ellos no van a poder mover los parámetros de este sensor. Vamos a ver qué más dice por aquí. Configuración de flujo. Miren, aquí vienen algunos parámetros de cómo se configura la lectura de flujo, cómo se configuran otras lecturas, por ejemplo, de presión. Como les digo, no es la configuración completa, simplemente es para darles a ustedes una idea de cómo se hace esto. Obviamente la idea es que ustedes pues busquen en su página web de SIG, busquen el manual de operación de este dispositivo y ahí es donde pueden leer toda la configuración completa. Pero para que se den una idea, dice configuración de flujo, ajustar el desplazamiento del punto cero. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a que muchas veces
el punto cero de lectura no coincide, digamos que con las condiciones materiales del sensor, o sea, está circulando, lo que quiero decir es que puede estar circulando un poquito de flujo todavía y nosotros se supone que ya estamos en el punto cero donde no hay flujo. Entonces, para evitar eso, pues lo que hacemos es que desplazamos ese punto cero. En el submenú flujo, seleccione cero flujo off y establezca el desplazamiento del punto cero. Se necesita una compensación si el sensor muestra un valor de flujo en el punto cero. O sea, puede ser que estemos en el punto cero y de todas maneras nos marque por ahí un cierto valor de flujo, ¿no? El desplazamiento se puede utilizar para corregir el valor a cero. Es como una especie de offset cuando utilizamos un PLC y un sensor de medición de algo, ¿no? Muchas veces el cero real no cae donde está el cero electrónico, digamos, y tenemos que desplazarlo, tenemos que cambiar ahí un valor. Configuración del volumen del flujo de fuga. En el submenú flujo seleccione Zero Flow Cut y configura la supresión del valor de flujo de fuga. El caudal volumétrico se reduce al valor de 0 metros cúbicos por hora cuando el valor cae por debajo del valor establecido. Configuración del filtro promedio para filtrar, o sea, entre paréntesis, suavizar los valores medidos en la pantalla y en la salida. Ustedes saben que cuando estamos alimentando, digamos, un display cualquiera con algún valor o algún valor de una señal que está midiendo, si no suavizamos o si no filtramos esta señal, pues lo que vamos a ver en nuestro display va a ser una serie de números cambiando rapidísimo, debido a que la señal que se está generando puede ser que esté cambiando también rapidísimo y no vamos a poder leer el valor de la señal porque simplemente está cambiando muy rápido. Entonces, para que podamos ver en nuestro display una señal estable, lo que hacemos es filtrar. Esto lo que hace es, digamos que, retener más tiempo en la pantalla los valores para poder ver de qué número se trata. Para esto es la configuración de filtrado promedio. En el submenú flujo, seleccione filtro para filtrar todos los valores de flujo medidos en el display y en la salida, utilizando unidades de tiempo predefinidas. Eso es lo que les digo, aquí vamos a sacar, digamos, un promedio y mantenerlo más tiempo en la pantalla del display. Configuración de presión, ajustar el offset o al offset de punto cero. En el submenú presión, seleccione compensación. Para establecer la compensación de punto cero, o sea, para que realmente nos mida cero donde debe de ser. Configuración del filtro promedio para filtrar, otra vez es lo mismo, para suavizar los valores medidos en la pantalla y en la salida. Esto también ya lo vimos. En el submenú presión, seleccione el filtro para filtrar los valores medidos en la pantalla y en la salida, utilizando unidades de tiempo predefinidas. Configuración de temperatura. Configuración del filtro promedio para filtrar, igual suavizar los valores medidos en la pantalla y en la salida. En el submenú temperatura, seleccione filtro para filtrar los valores en el display y en la salida, utilizando unidades de tiempo predefinidas. Es lo mismo, ¿no? En estas mismas mediciones. Sistema. Inicio de sesión de servicio. En el submenú servicio, realizar el inicio de servicio de la sesión del servicio para usuarios autorizados. ¿Qué podemos hacer desde aquí? Restablecer, por ejemplo, la configuración de fábrica. En el submenú Factory Reset, restablezca la configuración de fábrica, que es una predeterminada, obviamente. Hay veces que nosotros nos ponemos a mover todos los parámetros de un dispositivo, de un sensor, y resulta que a fin de cuentas nos perdemos. ¿Qué debemos hacer? Pues regresar a configuración de fábrica y para de ahí volver a iniciar y empezar a hacer los cambios que realmente sean positivos. Otras cosas que podemos leer, por ejemplo, el número de serie. Se puede mostrar el número de serie en el submenú Serial Number.
versión de firmware también es de solo lectura. Se puede mostrar la versión del firmware en el submenú FW Version. Versión BL, solo lectura. Se puede mostrar la versión de carga de arranque en el submenú BL Version. Versión HW, que es el hardware. Solo lectura también. Se puede mostrar la versión del hardware en el submenú HW Versión. Etiquetas. Este sensor utiliza etiquetas para guardar los datos que está capturando, para ponerlos todos, digamos, en la etiqueta que les corresponde. Las siguientes etiquetas están disponibles en las variantes industrial y Ethernet. Etiqueta de dispositivo. Configure la etiqueta del dispositivo Device Tag en el submenú. La etiqueta del dispositivo está asignada al sensor. Etiqueta de aplicación. Establezca la etiqueta de la aplicación, submenú Tag Application, y la etiqueta de aplicación se asigna a la aplicación punto de medición y se toma en cuenta durante la conservación de datos. Hay otras etiquetas más, ¿no? La etiqueta de, aquí está. Las siguientes etiquetas están disponibles solamente en la versión Ethernet. La versión Ethernet tiene más etiquetas que la versión industria. Etiqueta de accesorios, etiqueta de ubicación, pues para ubicar, por ejemplo, si tenemos una máquina donde tenemos varios sensores de esta familia FTMG, pues para saber de cuál estamos hablando. Etiqueta de máquina, etiqueta de grupo, etiqueta de borde, en fin, hay varias etiquetas que realmente se usan para esto, ¿no? Y bueno, pues creo que por hoy es todo. Espero que les haya sido interesante todo esto. A mí lo que me parece muy bueno es ver que este sensor tiene realmente muchas características que le podemos ofrecer al cliente en un momento dado para que se haga más fácil su operación. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia. Recuerden que todo el mes de octubre no voy a estar de vacaciones. Todo el mes de octubre. Ya después de octubre seguiremos adelante. Entonces, muchas gracias a todos. Excelente día. Cuídense mucho. Y por aquí nos vemos todavía la semana entrante. Muchas gracias a todos. Cuídense y hasta luego. Todo el mes de vacaciones. ¡Qué padre! Pues es que he trabajado mucho, pues. Yo lo sé, José Luis, te mando un abrazo, qué gusto. Muchas gracias, Alma, que estés muy bien. Cuídense. Aquí nos vemos después de ese mes de vacaciones. Perfecto. Hasta luego. Gracias, Regina. Fíjense que aunque no me lo crean, llevo varios años que no tomo vacaciones. Pues ahora me voy a tomar todo el mes. Bueno, pues ahora sí me despido. Cuídense mucho, que estén muy bien. Y si tienen vacaciones, por allá nos vemos. Saludos, bye.